palabra del Señor en el capítulo 17 de Juan. Quisiera primeramente mencionar algunas cosas. Lo que Jesús está haciendo acá es una oración. Jesús en todo este capítulo lo que hace es orar. Y en esta oración, la cual vamos a leer completamente, pero no nos vamos a detener tal vez verso a verso, porque eso daría como para un mes de predicación, creo yo. Es muy profundo en realidad, pero vamos a rescatar algunas cosas gloriosas y maravillosas de lo que el Señor Jesucristo expresó en esta oración, y el deseo de Dios y de Jesús para con los suyos, para con la iglesia, que es algo glorioso. El Señor hace esta oración, esta plegaria, básicamente ya tomando uno de los roles que Él tenía. El Señor es profeta, rey y sacerdote. ¿Cuántos sabían eso? Son tres aspectos en los cuales vemos a Jesús cumpliendo, digamos, por decirlo así, algunos roles, algunas funciones de Él como sacerdote, como rey y como profeta. Eso lo podemos ver en la carta a los Hebreos, donde nos habla que ya en el aspecto profético, el Señor nos habló en el capítulo 1 de Hebreos, nos dice que Dios habló a través de la ley, a través de los profetas, pero que hoy habló a través de su Hijo. También Hebreos nos dice que Él es rey, que es soberano y sobre todo, y que está por encima de todo, y que su nombre es más alto que cualquier otro. También nos dice que Él es sacerdote, e incluso dice sumo sacerdote. Entonces, Jesús está aquí cumpliendo con esto, con ese rol. Está a pocas horas de su muerte, de ser apresado y de ya ir a la cruz. Y Él está orando por sus discípulos, por aquellos que el Señor, que Él expresa aquí, que el Padre se los dio a Él. Pero esta oración no solamente queda para con ellos, sino también se extiende hacia todos aquellos que van a creer. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, nos dice la palabra. Eran tuyos. Y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Jesús aquí está hablando ya de una manera en la que Él está viendo cómo ya esto es consumado. Está a pocas horas de la cruz, pero Él está diciendo: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Bueno, vemos a Jesús haciendo esta oración gloriosa. Como les decía anteriormente, el sumo sacerdote era el único que podía entrar, ¿verdad? Jesús está cumpliendo básicamente con este oficio acá, por decirlo así, que tenían los sacerdotes, el sumo sacerdote en el antiguo pacto, cuando estaban el pueblo de Israel, el tabernáculo y demás, donde necesitaban hacer los sacrificios para el perdón del pueblo, para el perdón de los pecados del pueblo a través de los sacrificios y la sangre. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en aquel lugar santísimo, y Jesús está orando porque ya se acerca la hora para que Él pueda ejercer este rol, donde Él va a entrar al lugar santísimo. Él debía entonces, igual que el antiguo pacto, el sumo sacerdote hacía un ritual, y esta oración es gloriosa porque está básicamente ya en ese momento. El sumo sacerdote debía ejecutar y hacer el sacrificio del cordero, y la sangre iba a ser derramada para el perdón de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote y su oficio eran el único que intercedía por el pueblo ante Dios. Era el principal representante del pueblo ante Dios. Era un intercesor que mediaba para cubrir los pecados del pueblo, debido a sus constantes pecados que tenía el pueblo. Estos pecados, los cuales eran, como hemos mencionado en algunas ocasiones, eran una deuda grande, una mega deuda, que muchas veces hemos puesto como en una ilustración, el pastor lo ha hecho, donde dice que es una deuda, es como un préstamo, en el cual siempre entendemos en este tipo de créditos y cosas, está el principal y luego se va pagando ahí, ¿verdad? Tal vez los intereses, pero cuando se pagan los intereses, esa deuda, el principal se mantiene y no se mueve. Entonces, en este caso, el sumo sacerdote hacía esto una vez al año. Iba y una vez al año hacía este sacrificio del cordero para cubrir los pecados del pueblo. No los podía quitar. Entonces era como eso, era como lo de la deuda. Solamente pagaba intereses, pero ahí quedaba básicamente la deuda. Quedaba totalmente, no la quitaba, solo pagaba intereses. La diferencia entre eliminar o quitar la deuda o solo taparla es distinta. La deuda seguía ahí. Es como la basura que barres y la metes debajo de la alfombra. Tal vez todo por allá se ve muy bonito, pero la basura está ahí debajo. Ahí sigue manteniéndose.
Y así pasa muchas veces con el pecado. También sucede con las abolladuras de un automóvil. Yo no tengo automóvil, pero cuando era joven tenía unos amigos, ¿verdad? Hablamos joven, hace mucho, no voy a decir qué edad. Entonces estos amigos, estos jóvenes también, ellos, su nombre Walter y Freddy, eran hermanos, los hermanos Corrales les decíamos, ese era su apellido. Ellos trabajaban en mecánica y ellos vacilaban mucho, y resulta que casi siempre las personas les llevaban el automóvil cuando tenían un golpe, aquellos autos, aquellos que su estructura era diferente, no como las de ahora, ¿verdad? Y aquel abolladura ahí, entonces ellos venían y lo más fácil era ofrecerles algo que ellos llamaban cubrirlo con merula, ¿verdad? Una masilla ahí, luego lijaban, luego pintaban, el hueco seguía ahí, pero nada más, ¿verdad? Ellos rellenaban aquello, pintaban, todo quedaba lindísimo así por fuera, pero las abulladuras quedaban ahí, seguía estando, y el carro cada vez, o sea, si el carro era muy recurrente en estar yendo donde los hermanos Corrales, déjeme decirle que el carro cada día pesaba más por el montón de masa, era más pesado cada vez más. Entonces, vemos que eso es lo que pasaba también con el pueblo. Venía una vez al año el sacerdote, hacía el sacrificio, pero los huecos seguían ahí. Y igual que el carro, vamos a pensar en un joven. Entonces este joven israelita va y cada año, ¿verdad?, hacían sacrificios por él. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año al lugar santísimo, hacía el sacrificio por él, pero el siguiente año, ya ahora no eran los de ese año, sino ese año y el que viene, y cada vez pesaba más, estaban igual que el carro, lleno de huecos en realidad, lleno de huecos, su pecado ahí, todo quizá por fuera cubierto, pero el pecado se mantenía, no lo quitaba. Entonces, hay una gran diferencia entre aquel sumo sacerdote y Cristo en su rol de sacerdote. Hay una diferencia muy grande. Entonces Jesús está aquí en ese rol de sumo sacerdote. Y vamos a ver el primer punto entonces, la oración intercesora, sumo sacerdotal. Esta oración, amado hermano, de intercesión, Jesús está orando en función de ese rol como sumo sacerdote, pero recordemos que no cualquier sumo sacerdote, sino como el gran sumo sacerdote que nos dice Hebreos capítulo 4, verso 14. Expresa el escritor de Hebreos que Él es el gran sumo sacerdote. La definición de la palabra sumo es supremo, es altísimo, que no tiene nada mayor superior a Él. Y el escritor de Hebreos le dice gran sumo sacerdote a Jesús. O sea que es mayor que cualquiera que hubiese ejercido ese oficio. Él es superior, Él es mayor. Y antes, incluso vemos ahí, esa palabra gran es el diminutivo de grande. Entonces, es un adjetivo. Grande, para la palabra grande es el diminutivo, gran sumo sacerdote. Esta oración es sumamente importante, incluso llamada por algunos estudiosos. Dicen que esta oración es como una carta magna, que igual también significa, magna significa que es excelso, que es colosal, que es supremo, que es bueno, que es extraordinario, que es magnífica. Es magnífica, esta oración es magnífica y trascendental. Jesús está a pocas horas de terminar ya su tiempo acá en la tierra, y ahí está tomando ese rol de sumo sacerdote de una manera increíble, orando por su pueblo, orando por los que el Señor, por los que el Padre le había dado. Le pide al Padre que lo glorifique en el verso 1, es lo primero que le dice, empezando. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Él pide la glorificación para Él. Él llega con una petición al Padre y le dice: glorifica a tu Hijo. Wow. Pero vamos a ver qué tipo de glorificación es la que está pidiendo. También a la vez
le dice, glorifica a tu Hijo. Y dice, ¿para qué? Para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces vemos que no está pidiendo algo propiamente por un deseo caprichoso de él ser exaltado o glorificado, sino que está pidiendo algo en función también de glorificar al Padre. Ahora, entonces, si ese era uno de los primeros propósitos de Cristo en la tierra, fue glorificar al Padre en todo lo que hacía. Ese fue uno de los primeros, o el principal propósito, pero también tiene otro. El principal propósito era glorificar a su Padre con su vida, con su caminar aquí en la tierra. En toda su totalidad, eso es lo que Él está diciendo, glorifica a tu Hijo para que yo te glorifique. Entonces podemos ver que realmente todo creyente, el principal propósito incluso de la iglesia, de usted y mío, debería ser glorificar a Dios. Debería ser ese, glorificar a Dios. Si somos creyentes, si le hemos sido dados a Cristo, como dice la Escritura, si usted y yo hemos nacido de nuevo es porque el Padre nos dio a Cristo, como está diciendo Él más adelante. Entonces el principal propósito suyo y mío, el principal propósito de la iglesia es glorificar a Dios con su vida, mientras estamos en este lado de la eternidad. Quiero recordar las palabras de este mismo evangelio en el capítulo 15, verso 7, verso 8. Leo para ustedes en el verso 7 del capítulo 15. En este mismo evangelio dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. El verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Están viendo que entonces, para que el Padre sea glorificado, debemos permanecer en Cristo y las palabras de Cristo deben permanecer en nosotros. El propósito en el verso 8 es que sea glorificado ¿quién? El Padre. El Padre sea glorificado. ¿De qué manera? Permaneciendo en Cristo y sus palabras en nosotros. La pregunta es, ¿permanecen las palabras de Cristo en nosotros? Y así, entonces comprobaremos, con ese fruto, comprobaremos que somos discípulos de Él, que la iglesia es discípula de Cristo. Eso está en Juan 15, versos 7 y 8. Entonces, permanecer en las palabras de Cristo dará a la iglesia también sabiduría. Permanecer en las palabras de Cristo dará sabiduría para pedir, es lo que está diciendo también ese texto. Pidan y os será hecho. Pero primero deben permanecer en Cristo y las palabras de Cristo en la iglesia o en el creyente. Entonces, como les repito, esto le dará al creyente y le dará a la iglesia sabiduría para pedir efectivamente, para que lo que pida sea hecho. ¿Cuántos desean pedir y que sea hecho? Todos deseamos pedir y que sea hecho, claro que sí. Pero el objetivo final es la gloria de Dios. No sus deseos ni los míos, sino la gloria de Dios. Recuerde eso. El punto aquí, hermanos, es que muchos quieren pedir, sí, pero no quieren permanecer en Cristo, ni que las palabras de Cristo permanezcan en ellos. La diferencia está en que el que permanece es transformado. Su mente, su corazón, sus deseos están estrechamente relacionados con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios, con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios. Por lo tanto, su vida, como la de Cristo, es para glorificar al Padre. Esa es la diferencia. Otro propósito también que vemos acá, revelado en esta oración, y el propósito de Jesús es dar vida eterna. Él dice en el verso 2: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. En el capítulo 1 de este mismo evangelio, dice que en Él estaba la vida eterna. Entonces Él tenía esta autoridad, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde antes, ¿cierto? Tenía la autoridad sobre todo ser humano. En otra versión dice, en Reina Valera dice, sobre toda carne. Ese propósito de Jesús era dar vida eterna, por lo tanto se le dio esa autoridad, pero una autoridad que no se le dio solamente por el hecho de que Él vino acá y entonces se le dio esa autoridad. No, ya Él tenía la autoridad.
eternamente, desde antes. Desde la eternidad Él ya tenía autoridad sobre todo. Esa potestad. ¿Por qué absoluta? Es una autoridad absoluta. Colosenses 1:16 dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo dice? Ha sido creado por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. Él tiene autoridad desde antes de la creación, la tiene desde la eternidad, la tuvo estando en la condición humana y la tiene también ahora mismo. El punto importante, la autoridad de Cristo es sobre todo, es que Él es Dios. Él es Dios y todo es de Él. Todo es de Él, amado hermano. Así que la salvación y la vida eterna es para quienes Él lo ha destinado. Es para quienes Él ha destinado a salvar, porque Él es soberano. Y eso lo vemos acá en los textos, donde habla de los que les has dado. Y quiero recordar Romanos, verso 21, en el capítulo 3, voy a leer para ustedes, donde vemos esa autoridad, esa soberanía de Dios, donde dice, o no tiene el alfarero, hablando de Dios, derecho sobre el barro, de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. Verso 22, y que Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. ¿De qué? De su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Eso lo vemos ahí en Romanos. Él preparó para gloria a unos, los cuales le dio a Jesús, y por medio de Jesús les impartió vida eterna. Ahora la pregunta, amado hermano, es ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo percibimos la vida eterna? ¿De qué estamos entendiendo cuando se nos habla de vida eterna? A un creyente, al ser humano, ¿qué es lo que estamos comprendiendo, hermano? ¿Cómo la describe Jesús? El verdadero creyente, vea cómo la describe Jesús en el verso 3. Vea conmigo. Y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la descripción de la vida eterna de Jesús. Así la describe. Entonces la vida eterna es conocer a Dios Padre y a Jesucristo. Ahora, ¿cómo entendemos muchas veces la vida eterna? ¿Cómo está tergiversado esto en nuestra mente y en nuestra naturaleza? Muchas veces es tan corrupta que nos cuesta a veces entender. El verdadero creyente tiene vida eterna, el verdadero creyente, porque conoce al único Dios verdadero y a Jesucristo. El verdadero creyente tiene esa vida porque tiene ese conocimiento. Algunos confunden la vida eterna con sus efectos. ¿Cómo? Con sus efectos, sí. Confundimos la esencia de lo que Jesús está hablando, la esencia de la vida eterna, con los efectos. Confundimos la esencia con los resultados. Los resultados son generalmente, cuando pensamos en vida eterna, es inmortalidad, pero eso es un resultado. Inmortalidad, cuerpos celestiales, glorificados, ya sin sufrir tal vez las consecuencias del pecado. No habrá tristeza, no habrá ansiedad, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Todo eso son los resultados. Pero en sí la vida eterna, Jesús dice, es conocerlo, es conocer al Padre, es conocerlo a Él. Pero muchas veces confundimos esto y creemos que no es en un tiempo de ahorita, sino que es algo futuro, algo que esperamos, la vida eterna. Pero no, es de ahora. Entonces quisiera más o menos ilustrar un poquito esto y vamos a ver si puedo hacerlo con esto. Es como cuando usted es invitado a una fiesta o a una gran celebración, pero vamos a ver, el lugar es bellísimo, el lugar tiene una infraestructura genial, no sé, todo súper bien elaborado, hay mucha inversión, el piso, el cielo raso, las lámparas. Imagínense aquel lugar, hay aire acondicionado, hay de todo, hermano, es algo maravilloso. Usted entra y es maravillado con aquello,
con aquella estructura, la fiesta donde está, todo está lindo, decorado, de una manera especial. Vamos a ver, estoy tratando de ilustrar lo de la vida eterna. Pero, en ese lugar, lo que hay, tal vez, vamos a pensar que es como este salón, y en el centro hay una mesa llena de comida, de manjares, de bebida, ¿verdad? Pero usted no puede probarlos. A usted usted no puede probarlos. Usted no los va a poder probar. No podrá comer, no podrá beber. Por tanto, usted estará ahí, digamos, presente, pero sin poder disfrutar de aquello. Entonces, dígame una cosa. La estructura y todo eso tan lindo, de pronto, ¿cómo comienza a verse si usted no puede comer de la comida que está ahí? No puede beber de las bebidas que están ahí, de los jugos, del vino, de todo aquello, de aquellos manjares deliciosos. Si le gustan las carnes, imagine carnes jugosas, bien deliciosas. Si le gusta mariscos, piense en mariscos. Y usted está ahí en ese lugar, es bellísimo, maravilloso, pero no puede comer de lo que está ahí, ni puede beber, no puede disfrutarlo. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo pensar en la vida eterna como algo futuro, como simplemente inmortalidad. O sea, ¿para qué ser inmortal si no puede disfrutar de algo? Es lo mismo en el cielo. Allá, sí, la Biblia nos dice que hay mares de cristal, calles de oro, todo es bellísimo, grandes coros quizás celestiales, los ejércitos, los ángeles, y todo debe ser espectacular, amado hermano. Pero allá, déjeme decirle que lo más glorioso es el Cordero inmolado. Allá lo más glorioso es el Padre y su Espíritu Santo. Eso es como el manjar en la fiesta. Y para que usted pueda estar allá en la vida eterna y poder estar ahí y disfrutar plenamente, usted tiene que desde ahora disfrutar de ese manjar, beber del agua de vida eterna y comer del pan de vida desde ahora. Desde ahora. No esperando que eso suceda después, no esperando que ya entonces tengo eternidad a futuro. No, es lo mismo, hermano. Es el Cordero inmolado, es el Padre, es el Espíritu Santo, lo glorioso. Y eso debe ser glorioso hoy para su iglesia. Eso debe ser glorioso hoy para usted y para mí. Si no lo es, déjeme decirle que está en un serio problema. Porque déjeme decirle que sí va a tener eternidad, claro que sí. Usted y todo ser humano va a tener eternidad. Pero eternidad es una cosa y vida eterna es otra. Si usted hoy no se deleita en la palabra de Dios, amado hermano, si usted no disfruta de la presencia de Dios, si usted no está complaciéndose con ello en su vida, déjeme decirle entonces, podríamos considerar que usted no tiene vida eterna. Debe reflexionar en eso. El apóstol Pablo decía lo siguiente en relación a esto. Él expresó algo que podemos ver. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Lo conocía. Y la vida eterna para el apóstol Pablo consistía en el tiempo presente, en el diario vivir, constantemente. Tenía una relación, lo conocía él íntimamente, tenía una relación. ¿Sabe? Muchas veces creemos nada más que conocer a Dios es llenarnos de un montón de conocimiento, leernos todo un montón de libros, saber de teología, saber esto y saber de lo más, y eso está muy bien, amado hermano, pero si usted solamente se llena de ese puro conocimiento y no tiene una íntima relación con el Señor, eso no está sirviendo absolutamente de nada. Usted es un cabezón así, sin nada de espíritu. Porque todo ese conocimiento debemos llevarlo a la práctica. El apóstol Pablo decía esto, para mí el vivir es Cristo. Él tenía una comunión, una relación íntima, un diario vivir. Y él dijo, y si muero es ganancia. O sea, si muero ya voy a llegar a la consumación de la vida eterna que yo estoy disfrutando, la cual vivo aquí, ahora. Y eso debería ser así para nosotros, para su iglesia. ¿Está usted viviendo la vida eterna desde ahora? ¿Ha entendido? ¿Tiene el conocimiento del Señor? ¿Sabe? Proverbios capítulo 2 dice
Si clamamos a la inteligencia y si la buscamos como a la plata, ahora, ¿cuántos buscan la plata? Todos, ¿verdad? Todos tenemos necesidades, todos tenemos que luchar, todos tenemos que ir a trabajar, y a todos nos encantan las cosas materiales, las cosas vanas, honestamente, de este mundo. Nos gusta el pago, la quincena, ¿ah? Y todos hacemos un esfuerzo por ello. La buscamos. Proverbios nos dice que si buscáramos a la inteligencia, a la sabiduría, que es Cristo Jesús, ¿ah?, como a la plata, como a las cosas terrenales, como a las cosas vanas de este mundo, entonces, y procuramos buscarla como a tesoros escondidos, entenderemos el temor del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Entenderemos el temor del Señor y descubriremos el conocimiento de Dios. Y en el capítulo que estamos viendo, Juan 17 y el verso 8, Él nos dice: porque yo les he dado las palabras, si quiere lo lee, yo les he dado las palabras que me diste. ¿Y qué hicieron ellos? Las recibieron. ¿Y qué pasó? Las entendieron. ¿Y qué entendieron? Que Jesús había salido del Padre. Y creyeron que Jesús, el Padre, lo había enviado. Se le había revelado a ellos. Ellos recibieron la palabra, las entendieron, las atesoraron. Entonces sucedió lo que dice Proverbios 2. Sucedió eso. Entendieron el temor del Señor y descubrieron el conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia debe entender. Eso es lo que la iglesia debe entender. Ahora, eso no puede suceder si no hay un arrepentimiento genuino, hermano. Si usted no está arrepentido genuinamente, usted es simplemente un espectador. Usted está aquí sentado y es un espectador, pero no es un participante de la gloria del Padre y del Hijo. Y para ver esto un poco más, vamos a ver esa gloria compartida como segundo punto. Cristo ora en el verso 9, el verso 10, vayamos ahí, donde dice que Él ruega por ellos. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Escucha lo que dice: todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Eran del Padre, y ahora, ¿de quién eran? Eran de Cristo. Lo del Padre es del Hijo, y lo del Hijo es del Padre. La iglesia es del Señor, del Hijo, es del Padre. La gloria que ellos tenían también, en el verso 5 dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Por qué? Dice que, y he sido glorificado, en el verso 10, dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. El Señor quiere compartir. El deseo del Señor es que la gloria que Él tenía con el Padre en la eternidad, la iglesia también la tenga. También tenga esa gloria, la comparte con ellos, la comparte con los suyos. Es esa gloria, amado hermano, de la que está hablando Jesús. Esta gloria se completa, amada iglesia, y es perfecta en la unidad. Entendemos ahí donde dice que es en la unidad del Padre y del Hijo, que es esa gloria. Cristo está en esta oración, hace un reclamo también reverente al Padre. Es lo que hace, donde Él dice: y ahora glorifícame, en el verso 5, tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuera. El fin de su misión en la tierra ya estaba culminando. Él habla de esta gloria como una comunión esencial y trascendental. Todo esto expresado en esta oración. En el verso 11 nos revela el deseo de que su pueblo tenga esa misma unidad en gloriosa comunión como son el Padre y el Hijo. El verso 11 dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean, ¿qué? Para que sean uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad, amado hermano, muchas veces no se ve, muchas veces no se nota. Quizás solamente se pueda ver en la iglesia invisible, o más bien la iglesia invisible la tenga esta unidad.
Pero la iglesia invisible debe hacer que esta unidad sea vista, sea observada también. Esta unidad es espiritual en propósito. Quiero que entienda eso. Es espiritual en propósito. No es una unidad organizacional. No es algo donde usted llega y dice, bueno, nos ponemos de acuerdo para hacer esto, para pintar allá, para aquí, lo demás, y toda la organización está muy bien y todo el mundo está de acuerdo, porque eso lo hace cualquiera, eso lo hace en el mundo, eso lo hacen las empresas, eso lo hacen los grupos sociales, todo lo que es organización. Mucha gente hace cosas espectaculares, buenísimas, pero no quiere decir que haya unidad espiritual en ellos. Para nada. Ya si profundizamos hay un montón de egoísmo, cada quien jala para su saco. No hay una unidad en propósito, y la unidad de la que está hablando Jesús es una unidad en propósito. La iglesia debe tener una unidad en propósito, no es una cuestión organizacional, es vivir conforme a esta gloria. Es esta gloria de la que Él habla, debe verse en la unidad de la iglesia y vivir conforme a ello, y eso es lo que vamos a ver en este otro punto. Vivir conforme a la gloria que Cristo comparte con los que son de Él. Es vivir siendo, déjeme decirle, en el verso 14, quiero que vea conmigo, es vivir de esta manera. Dice, en el verso 14 de este capítulo, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué hizo? Los odió. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice en el verso 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Todo eso en el verso 14 hasta el verso 19. Entonces, la gloria de la que habla y la unidad de la iglesia va a provocar que al recibir su palabra, la iglesia sea odiada. Sean odiados, literal, ahí dice claramente, yo les he dado tu palabra, ¿y qué sucedió? El mundo los odió. El mundo odia a la iglesia, el sistema del mundo odia a la iglesia. Vivir conforme a esa gloria que el Señor comparte con su iglesia a través de su palabra, a través de la revelación de Cristo, es vivir siendo odiados por el mundo. Él les dio su palabra, ellos la guardaron. Eso implica que ellos la creyeron, los discípulos. Pero al creerla, entonces ellos la pusieron por obra y se santificaron. El Señor dice, yo me santifico para que ellos sean santificados en tu verdad, en la palabra. Ellos vivieron conforme a esa palabra. Ahora, conforme a la gloria de la que Jesús está hablando. Ahora veamos un poco respecto a esto. La gloria de Jesús fue completa al terminar la obra, ¿correcto? Cuando termina la obra, acá, se completa esa gloria. Él dice, Padre, glorifícame, glorifícame. Él estaba hablando de esto, que la hora estaba llegando. Glorifícame para yo glorificarte a ti. La iglesia también tiene que hacer una obra. Y Él dice en estos textos que acabamos de leer que Él los envía. Así como el Padre lo envió a Él, ahora Él envía a la iglesia. La iglesia es enviada, así como Él fue enviado. Él fue enviado, la iglesia fue enviada también a hacer una obra. ¿Cuántos creen eso? ¿O está nada más por venir acá cada domingo y listo? No. Hay que crecer en la palabra de Dios, hay que crecer en el conocimiento de Dios, hay que conocerlo a Él, hay que estar viviendo la vida eterna. Pero ¿cómo puede lograr la iglesia tal desafío de hacer esa obra? Hacer la obra para la que fue enviada. Jesús pide que tengan la misma gloria, que sean santos y que sean uno. Eso es lo que está diciendo en esta oración. Está pidiendo la gloria para los que el Padre le dio, que tengan la misma gloria que Él tuvo con el Padre. Entonces pide la gloria que también le dio a Jesús, que sean santos y que sean uno. Eso es lo que está pidiendo Jesús en esta oración. Ahora, de la gloria de Jesús, Jesús dejó, oiga bien, su comodidad, dejó todo el ser igual a Dios, dejó la gloria con el Padre, esa gloria eterna que Él tenía, dejó su comodidad como Dios, la comodidad de Dios, para incomodarse en un cuerpo humano, en un cuerpo imperfecto, un cuerpo con limitaciones humanas, como usted y como yo. Un ser superior, un ser celestial, maravilloso, glorioso, el único, soberano sobre todo, viene y se incomoda en un cuerpo como el suyo y como el mío. O sea, Él deja su gloria
para venir acá e incomodarse. Y esa gloria es la que también pide que la iglesia tenga. Es la que pide que él tenga, que la iglesia tenga, que el creyente tenga. Y sabe, para ver un poco más con la escritura, vamos a ver qué es lo que Jesús entonces hizo. Dice en Marcos 10:45, y leo para ustedes, dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que él vino a hacer. Este texto causó un impacto muy grande en mi corazón hace unos meses, cuando lo leía y lo entendía en base a un libro que estoy leyendo. Cuando me dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. La forma en que glorificó al Padre fue siendo un siervo. Esa fue la forma en que Jesús glorificó al Padre, siendo un siervo. Y esa es la gloria que el Señor quiere que usted y yo tengamos, de servicio, siendo siervos del Padre. Estando Él en una condición humana, fue a la cruz. La gloria de la iglesia debe ser de servicio sacrificial. ¿Estará viviendo la iglesia un servicio sacrificial, o estará mucha iglesia, parte de la iglesia, más bien pensando que debe ser servida? Nada más viene cada domingo y listo y ya. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿En qué está sirviendo de una manera sacrificial a la luz de estos textos? Debemos hacernos esa pregunta. También pidió santidad, pidió gloria, ahora pidió santidad. Veamos la santidad. La santidad de la iglesia será solo y única y exclusivamente por la palabra de Dios. Solamente. El Señor Jesús muere en la cruz y lo hace santo, sí. Pero usted debe crecer en santificación, y para crecer en esa santificación solamente se logra con la palabra de Dios. Recuerda el verso 17, capítulo 17, verso 17 de lo que estamos leyendo. Que dice: tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. Solamente a través de la palabra de Dios es que el creyente puede santificarse, es que la iglesia puede ser santa, que es lo que está pidiendo el Señor. Jesús está orando. Él está orando al Padre, está haciendo una oración intercesora por los suyos, pero también tenemos una responsabilidad dependiente, amado hermano, y es a través de la palabra de Dios que la iglesia es la única manera en que puede ser santificada. La oración de Jesús es para que sean un pueblo santo, separado del mundo y separado del pecado. Tiene un propósito eso: para adorar y servir a Dios. La iglesia es enviada en medio de una sociedad impía, amado hermano. No sé si usted se ha dado cuenta, en su trabajo, en la universidad, en cada momento que usted sale de su hogar, usted se enfrenta a un sistema corrupto, un sistema impío. Si usted es creyente, usted lo nota. Si usted no es creyente, usted está muy cómodo, déjeme decirle. Así de simple. Pero si usted es creyente, y si usted se santifica, y si usted busca realmente vivir en santidad, separado del mundo, separado de la impiedad, separado de la corrupción, del paganismo, de la idolatría de este mundo, entonces usted cada día va a ser más sensible incluso a su pecado. Y cada vez que usted sienta que peca, usted entonces va a ser sensible a ello y va a darse cuenta de toda la impiedad y la corrupción y la maldad que lo rodea. Se dará cuenta de eso, porque usted está apartándose en santidad para el Señor, para servirlo a Él, a través de la Escritura, a través del conocimiento de Él. Pero si usted no está haciendo eso, usted va a vivir una vida muy holgada, muy tranquila. Le va a dar igual el venir hoy a la iglesia y mañana ir al mundo y estar ahí en lo mismo. Le va a dar lo mismo. No hay santidad en su vida, en su corazón. En el verso 18 de este capítulo, él dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿A dónde nos envió? ¿A dónde fue enviada la iglesia? Al mundo. La iglesia, escuche bien, fue enviada al mundo, sí. Él dijo: no quiero que los saques del mundo. Usted y yo fuimos enviados con un propósito: para reflejar la gloria de Dios,
para vivir en santidad, en unidad. Es la palabra con la que ha sido capacitada la iglesia para mantenerse pura y sin mancha. Es la palabra de Dios. Pero muchos no se deleitan en ella. Muchos pasan hasta una semana y hasta más con la Biblia por allá guardada, no saben ni a dónde está y solamente la buscan cuando van a venir el domingo a la iglesia. No meditan en las palabras de Dios, no reflexionan en las palabras de Dios. ¿Cómo va usted a ser enviado al mundo? Entonces usted no ha sido enviado, entonces usted no ha sido dado el Padre a Cristo, no ha nacido de nuevo. Permítame decirle. Y yo solamente estoy dando un mensaje, hermanos. Es la palabra con la que ha sido capacitada la iglesia, usted y yo, para mantenerse puros y sin mancha en una sociedad corrupta. Ante todo el ataque de quién, del maligno, porque Jesús está orando por ello. Está pidiendo, sí, los envía al mundo y que los guarde del maligno. Jesús dice que al igual que Él, no somos del mundo, que los guarde del mundo en un sistema mundanal, pagano, idólatra, del cual Él, Jesús, se santificó. Él estuvo acá también, tomó forma de hombre, pero Él se santificó. Es el ejemplo de Jesús el que la iglesia debe seguir. Él se apartó, pero ¿para qué se apartó? ¿Para qué Él vivió esta vida? ¿Sabe? Para ir a la cruz. Para ir a la cruz. Él se santificó. Para ir a la cruz a morir por los suyos. Él estaba ahí orando, recuerde eso, estaba orando ante el Padre por los suyos. Él se santificó, dice, yo me santifico por ellos, yo me aparto por ellos, voy a ir a la cruz por ellos, voy a santificarme para que ellos también sean santos. Eso hizo Jesús por usted y por mí. Fue a la cruz, Él se santificó, Él se apartó para que usted y yo hoy seamos santos también. Y nos ha dado las herramientas, nos ha dado la palabra, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado un medio de oración glorioso, porque por su sangre ahora tenemos acceso al trono. Él se santificó por usted y por mí. Él fue a la cruz, Él pagó el precio por su iglesia, por los suyos. La iglesia debe responder. Y por ellos, dice en el verso 19, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿A dónde santificada la iglesia? En la verdad, en Cristo, en su palabra. El escritor de Hebreos dice, en el capítulo 13, verso 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario, hablando del ritual, de lo que hacía el sumo sacerdote, llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Eso tiene un significado. Eran quemados, aquel sacrificio era llevado fuera del campamento. El verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El significado de eso es que se separó, Él salió. Es lo mismo que está diciendo, yo me santifico, yo me separé, yo voy a ir a la cruz para que ellos sean santos. El verso 13 dice, así pues, dice el escritor de Hebreo, así pues le está hablando a la iglesia, le está hablando al creyente, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿Qué quiere decir eso? De manera que lo que también dice el verso 13 son las palabras de Cristo cuando dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estamos siendo enviados al mundo, pero no vivimos conforme al mundo, no vivimos conforme a su sistema. Nos apartamos, salimos de él, al encuentro con Jesús, llevando su cruz. Esa es la verdad. La iglesia debe soportar el rechazo, el mundo y su odio por causa de la verdad. Por causa de la verdad. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido entregados del Padre al Hijo, y lo del Padre es del Hijo, y de lo del Hijo es del Padre, somos de Él, y Él se glorifica en su iglesia, Él se glorifica en ellos. Él pide entonces la gloria para la iglesia, santidad para la iglesia, unidad para la iglesia.
En el verso 21, para que todos sean uno, es lo que dice. En el verso 21. No dice que lleguen a ser uno. No. No es que lleguemos a hacerlo, es que sean uno. Es el mismo principio de lo de la vida eterna. No es algo futuro, no es algo que se espera como un resultado de algo que hacemos, sino de lo que ya fue hecho por Jesús. Ya fue hecho en la cruz para que seamos uno. No de una manera organizacional, como les decía. Hay empresas, hay comunidades, hay grupos sociales que pueden hacer eso. Pero es una unidad en espíritu. Para tratar de crear, amado hermano, una unidad artificial, cualquiera puede hacerlo. Artificialmente. Por medio de reuniones, confraternidades, congresos, fiestas sociales. Podría convertirse usted en un puro activismo, como un círculo. Como un círculo, que solo sigue lo mismo y siempre está en el mismo punto. Y ahí está, lleno de reuniones, lleno de cosas. Pero tenga cuidado con eso, porque puede volverse un puro activismo. No es la unidad con propósito que Cristo quiere. Esto podría resultar incluso en traición de la verdadera unidad por la cual Cristo está orando. La verdadera unidad es espiritual. Es algo del corazón, de propósito, mente y voluntad conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él desea, a los deseos de Dios, el conocerlo a Él. Cristo vino a dar vida, dice en el verso 2 de este capítulo, vino a dar vida. Para eso dio a conocer y manifestó el nombre a los hombres, dice en el verso 6. Vino a dar vida y manifestó el nombre que el Padre le había dado a los hombres. Usted y yo sabemos cuál es ese nombre. Es el santo nombre de Jesús. Es el santo nombre de Cristo, de Jesús, que ha sido manifestado a los hombres, a los que el Padre le dio. El propósito de la unidad, siguiente punto, es dar a conocer el evangelio de salvación. La iglesia debe tener en propósito dar a conocer el evangelio de salvación, dar a conocer ese nombre. Es dar a conocer ese evangelio a los hombres. La iglesia no sabe, déjeme decirle, la iglesia no sabe a cuáles hombres se les será revelado. Usted y yo no lo sabemos. No lo sabemos. ¿A quién se les va a ser revelado el santo nombre de Jesús como quizá a usted y a mí se nos fue revelado? La iglesia debe tener en propósito y en unidad ese objetivo de dar a conocer el evangelio, de dar a conocer el nombre que Él dio a conocer a sus primeros discípulos. Él lo dio a conocer a ellos para que ellos también luego lo transmitieran. Eso es lo que nos dice en el texto. Él ora por ellos para que otros crean por la palabra de ellos. Y hoy usted y yo tenemos el mismo propósito. No ha cambiado en nada. Esto es una oración. La carta magna es una gran oración, hermano, que trasciende el tiempo y el espacio y trascendió los cielos. Es la misma que tiene efectividad hoy. No ruego solo por estos, dice, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Hay gente que va a creer por la palabra que la iglesia va a ir a predicar. Pero si no tienen esa unidad, si no tienen ese mismo propósito, estamos quizás confundiendo, amado hermano, la unidad por la cual Cristo oró por otro montón de actividades, que no digo que estén mal, no digo que estén mal, pero tengamos cuidado. Y estamos dejando de lado el verdadero propósito de unidad. Tengamos cuidado con confundir las cosas. Satanás es muy hábil para confundir. Debemos conocerlo a Él en intimidad, para conocer su palabra, los deseos de Dios, el corazón de Dios. Y Él ha deseado que tengamos la gloria de Él, santidad, unidad, con un propósito, por el cual está orando. Y está claro aquí cuál es el propósito. Para que demos a conocer el nombre que Él dio a conocer a sus primeros discípulos. En el verso 20, en la parte B, menciona la importancia de tal unidad en el cuerpo de Cristo para que el mundo crea. Esa es la importancia de una iglesia unida, en propósito, para que el mundo crea.
Jesús está orando, recuerden eso. Está orando por su iglesia, está orando por los suyos, sí. Los está enviando al mundo para que el mundo crea. ¿Es acaso entonces esta unidad un asunto de que para que el mundo crea todos debemos estar juntos? No, quiero también explicar eso. Es un tema del carácter cristiano, la unidad. Empezando ahí en sus miembros, donde se vea notable la similitud de la iglesia, del creyente, con el carácter de Cristo. Para que sean uno, ¿con quién? Con Cristo. Como tú y yo somos uno, le dice al Padre. Está orando por ellos para que usted y yo seamos uno con Él. Entonces la unidad, básicamente, en esencia, es eso. Es un tema del carácter cristiano en el creyente, en los miembros de la iglesia, donde se vea notablemente la similitud, el carácter de Cristo en usted y en mí, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Como cuando Jesús le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Así de simple. Eso le dijo Jesús a Felipe. Muéstranos al Padre, le dice Felipe. Felipe, ¿cuánto tiempo más voy a estar aquí? Y no lo has visto. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Somos uno, Felipe. Él y yo somos uno, somos lo mismo. Así el carácter de Cristo debe estar en nosotros para que el mundo vea. Y si lo ve a usted y me ve a mí, ve a Cristo. Ahora, ¿será así en la realidad? ¿Será así en nuestra vida real? Allá afuera, porque aquí todos son muy lindos y reflejan a Cristo. Todos somos muy lindos acá. Todos reflejamos muy lindo a Cristo. Hola hermano, bendiciones. Oye hermano, ¿cómo está? Pero debemos preguntarnos realmente si estamos en unidad con Cristo. Si estamos reflejando su carácter, si estamos siendo santificados en su palabra, si estamos viviendo conforme a la gloria de Cristo. Cuando el mundo vea al cristiano, debe ver a Cristo, amado hermano. Por eso Él oró. Por eso Él oró y por eso intercedió como el gran sumo sacerdote. Sean uno, dijo en el verso 21, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. ¿Entendemos eso? En los últimos 4 versos, del 22 al 26, este gran sumo sacerdote está cerrando la oración, haciendo una vez más mención de la unidad, para que el mundo sepa, escuche bien, para que el mundo sepa. Él vuelve a retomar ahí varios elementos de la gloria, de la unidad y de la santidad, básicamente haciendo ya el cierre de la oración. Y él dice que eso es para que el mundo sepa que Él es enviado del Padre, pero incluye, dice, que el mundo sepa que la iglesia es amada por el Padre tal como es amado Cristo. Vamos a leerlos, dice, del 22 en adelante. La gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, es lo que está diciendo. Tal como me has amado a mí. Cuando el mundo vea esa unidad en la iglesia, sabrá que somos hijos de Dios. Y sabrá que somos amados por Dios, así como Cristo también es amado por el Padre. Implica también en esta oración, Cristo orando por los suyos, implica el cuidado amoroso del Padre para su iglesia. Ese cuidado amoroso para usted y para mí es que aunque hemos sido enviados, sí, ante un mundo perverso, ante un mundo lleno de iniquidad, de maldad, de pecado, de corrupción, con un montón de filosofías contrarias a la verdad de Dios, que nos va a odiar, sí, nos va a odiar por mantenernos en la verdad, por defender la verdad, si es que somos creyentes, sí, pero también implica que el Señor, cuando el mundo vea
que vea que Él nos ha amado, Él nos va a guardar. Es el cuidado amoroso de su iglesia ante un mundo así, que nos odia, que nos va a odiar, sí, pero Él va a procurar ese cuidado por su iglesia, el Padre preservando a la iglesia para que esté también donde Él ha pedido que la iglesia esté, en su gloria. Dice: oh Padre justo, verso 25, aunque el mundo no te ha conocido y yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El Señor pide ahí también en el verso 24: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Ese es el cuidado amoroso del Padre. Amada iglesia, ¿está usted dispuesto a vivir con la misma gloria con la que vivió Cristo acá? La gloria de Cristo fue de servicio, y fue de negación, y fue ir a la cruz. Usted y yo estamos llamados a lo mismo, a servir, a negarnos a nosotros mismos, e incluso a dar nuestra vida también. Hoy muchos en el otro lado del mundo dan su vida por la verdad, por amor a otros, por llevar el evangelio, por llevar la palabra. Hay misioneros que están exponiendo sus vidas por eso. Nosotros estamos acá muy cómodos, pero el llamado es hermano, no estoy diciendo que usted vaya ahí para que ya vayan y lo maten, no es que estoy diciendo eso, pero el llamado, hermano, es a vivir una vida como la gloria de Cristo, de servicio sacrificial, en santidad, en unidad, dando todo. Es tomar su cruz y seguirlo. Es tomar su cruz, es negarnos a nosotros mismos, es dejar de buscar solo nuestros deseos y nuestros placeres, y es poner nuestra vida al servicio de Él. Esa es la oración de Jesús para los suyos. Esa es la oración de Jesús. Ahí Él no está pidiendo para que tengan cosas materiales. Ahí Él no está pidiendo para que usted y yo vivamos muy cómodamente. Si usted ve la oración, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? Que vayan al mundo, pero que sean guardados del maligno. Pero nosotros queremos otras cosas y decimos ser creyentes y decimos ser cristianos y queremos la gloria. Sí, qué lindo es pensar en la gloria sin sacrificio. Jesús dijo: glorifícame para yo glorificarte a ti, y estaba hablando de la cruz. Usted y yo muchas veces venimos en oración pidiendo cosas. Señor, glorifícate en mi vida. ¿Está consciente de ello? ¿Está consciente de lo que es pedir? Que el Dios se glorifique en nuestras vidas. Tenemos que hacer conciencia de ello, porque muchas veces lo decimos con los labios, pero nuestro corazón está pidiendo otra cosa. Está pidiendo lujos, está pidiendo comodidades para nuestros deleites. Si todavía fuera que lo estamos pidiendo para ponerlo al servicio de Él, tomarlo todo y ponerlo a sus pies, pero no es así. Egoísmo es lo que tenemos. ¿Estamos dispuestos a vivir con esa misma gloria con la que vivió Cristo y con la que fue a la cruz? La gloria de Cristo fue una vida de servicio, en santidad, en unión con el Padre. Debemos estar unidos a Él también. Es la iglesia, el creyente viviendo con esos mismos principios de santidad, unidad, para la gloria de Dios. Con esos mismos principios, para la gloria de Dios, debemos prestar atención a esta oración del sumo sacerdote. Recuerden, es la carta suprema, es la carta magna para la iglesia. Debemos reflexionar constantemente en esta oración, la cual Jesús hizo. Jesús hizo antes de ir a la cruz. Debemos prestar atención, porque esta oración la hizo para los suyos, para la iglesia. Sí. El gran sumo sacerdote, en los preparativos para el sacrificio que se hacía una vez al año, Cristo aquí estaba haciendo los preparativos para el único y último sacrificio y perfecto,
una vez y para siempre. Estaba ahí el gran sumo sacerdote haciendo esta oración. Y cuando fue a la cruz y él dijo, consumado es, el velo fue abierto. Se rompió en dos, el camino se abrió para que hoy todo aquel también que quiera creer en él pueda ser salvo. Se arrepienta y pueda venir a él por medio de su sacrificio, de su sangre, que nos da acceso y nos presenta santos ante el Padre. Este gran sumo sacerdote hizo sacrificio una vez. Perfecto, su vida perfecta. Él no solamente era el gran sumo sacerdote que hacía el ritual, no, él era el sacrificio. Él era el sacrificio en la cruz. Su sangre derramada por usted y por mí. Debemos reflexionar en esta oración. Entender cuáles son los deseos del Señor para su iglesia y cómo debemos responder a ello. Dejemos de ser egoístas y de estar pensando solamente en nuestros placeres y en nuestros deleites.